una idea inicial que es como la semilla de todo lo demás. Pero esa idea inicial a veces cambia. O sea, obviamente la mayoría de veces inicia en la guitarra y entonces para llegar a esa idea inicial en la guitarra yo sí me pongo como a improvisar, como a joder con la guitarra, como a probar varias cosas y surgen momentos como de molestar, como por joder con la guitarra y de repente hay algo que me suena muy bien, o sea, como que resuena conmigo y digo, esto suena bien, esto me gusta a mí. Entonces, una vez tengo esa idea, yo usualmente lo que hago es cuando la tengo, la grabo, porque me ha pasado muchas veces que se me van. O sea, yo digo, listo, entonces son estas 5 notas más esta nota en do menor y después va mi mayor. Y después llego a los 5 minutos y ya no está. Es diferente. Entonces ya me conozco a mí mismo y yo lo que trato de hacer cuando tengo un proceso de composición es tener una grabadora. Pues yo lo que hago es en software, ¿no? En el computador, abro el software, que uso Logic y tengo listo para grabar. Entonces, sí, tengo una memoria, pues, o sea, tampoco tan corta, ¿sí? O sea, la retengo un rotico, pongo a grabar y grabo esa primera idea. Y a partir de esa primera idea empiezo a construir las otras capas de la canción. Yo veo una canción, la veo como un pastel, es como que tiene una base, después tiene como una cobertura, después tiene una crema y después tiene como una cereza, por decirlo así. Entonces, esa base es como ese primer riff. Y, y lo que me ha gustado hacer, que lo he hecho en este último proyecto, se llama Sendero Oculto, que es un proyecto como muy personal, es que he empezado a hacer que esa primera idea no sea en la guitarra, sino que tal vez sea en el teclado o tal vez sea en la batería. Yo también lo que hago es secuenciar las baterías. Y, y me ha parecido muy chévere el proceso porque da un resultado que me sorprende a mí. Porque si yo solo lo hago en guitarra, que es mi instrumento, tiendo a pues como repetirme a mí mismo, al menos para mí mismo, ¿sí? Como todo esto es tan subjetivo que yo, por ejemplo, yo te hago escuchar una canción que hice y tú la vas a percibir, mejor dicho. Y lo único que yo sé es que me dices, esta me gusta más que esta, o es que esta suena más a esto. Entonces yo ahí digo, ok. Y lo otro es mi propia percepción subjetiva cuando la vuelvo a escuchar, digamos, al otro día o al mes. Digo, uy, no, me gusta más, es como por este lado. Y Eh, entonces el proceso es eso, una idea inicial que la grabé, la dejo como consignada y de ahí me pongo a trabajar encima de ella, que esa parte me gusta mucho del proceso porque eh, una cosa es como sacar una idea inicial, pero otra cosa es moldear esa idea, partirla en dos o cambiarle el orden, ponerla en otra tonalidad, cambiarle la velocidad. Ahí es donde realmente uno puede explorar creativamente millones de posibilidades y realmente la música, aunque dicen que ya toda está compuesta, al mismo tiempo yo creo que también hay muchas posibilidades. Entonces, es subjetivo. Pero bueno, eso ya entra como en el tema de estilos de música, ¿no? Las dos bandas que mencioné, por ejemplo, Tesseract y Animals as Leaders, las menciono porque me han sorprendido en cuanto a experimentación. Son bandas que suenan nuevas para mí, suenan como, wow, yo no sabía que en la música todavía se podía como disectar diferentes cosas de la música, sí, como el ritmo, como las alturas, la velocidad, todo eso. Entonces, más o tengo menos una como... pregunta al respecto, precisamente de los estilos y los géneros y la idea inicial de una canción. Digamos, tu proyecto, Sendero Oculto y otras bandas, digamos que buscan inscribirse en un estilo, en un género, para transmitir como una misma esencia, ¿no? ¿Cómo logras, digamos, en ese proceso de sentarte con la guitarra, joder un rato, tocar cosas al azar y sale una idea inicial y a su vez, si estás en un mismo proyecto, acomodarla para que conserven el mismo estilo o el mismo género? No sé si me hago entender. Sí, sí, sí te entiendo la pregunta. Pues me pusiste a pensar en eso y realmente esa es una decisión consciente.
O sea, yo realmente pienso en como, no, esto sí encaja como con este estilo, porque yo también he hecho músicas de otro estilo, ¿sí? Yo también he hecho, por ejemplo, la música que hice para este programa es como en otro estilo bien diferente. Entonces, mi mente está como en otro lado y como que me permito hacer más cosas o me permito ir por otras direcciones. Yo les llamo sonoridades, o sea, por ejemplo, una escala pentatónica suena muy diferente a un modo frigio, por ejemplo. Entonces, si tú, por ejemplo, Sendero Oculto ha resultado ser un proyecto más o menos oscuro, más o menos como melancólico, lo cual no, pues, no necesariamente tiene que ser así siempre, pero digamos, yo no voy a componer algo que suene a merengue para este proyecto, o digamos para Ethereal, que es una banda de metal muy como muy seria, muy como oscura también, pues uno ya como que sabe más o menos dónde mantenerse, aunque lo chévere, a veces lo bacano, lo atractivo, es salirse un poco y hacer que la persona que escuche sienta eso, como, me sacó un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que te digo que he sentido con estas dos bandas que mencioné? Como que, este man está tocando rock o metal, pero me está sacando de ahí también. Y eso para mí es algo muy interesante. Como, ese es un reto, que es algo que quiero explorar en la música que estoy componiendo. No, o sea, al principio yo sí dije, no, definitivamente yo soy un músico pues que está en el rock y en el metal. O sea, no me puedo poner así como así a tocar jazz. O sea, la música es tan grande que simplemente son como mundos diferentes. Uno no puede irse a un mundo que no conoce, así como así, pero tal vez lo puedas hacer de a poquitos, o tal vez puedas hacer una colaboración, ¿no? Buscar a alguien que sí lo haga muy bien y hacer esa fusión. Puede ser algo interesante, no sé. Pero en mi caso personal sí me gusta explorar y me doy el permiso. Y ahí es donde yo digo la técnica es bien importante, porque si tú tienes una muy buena técnica y tu técnica está pulida y no tienes problemas técnicos, bueno, idealmente, pues te puedes adaptar y no te va a hacer un reto. Y no solo la técnica en un instrumento, sino también hoy en día la técnica al momento de plasmar en un software, es decir, conocer sobre el software, conocer sobre los instrumentos virtuales y cómo hacer que te permitan explorar otros sonidos. Hoy en día, incluso me acuerdo que vi un documental de cómo se grabó un disco de Opeth, que es una banda pues muy reconocida por su sonido muy como muy crudo, como muy grabado en vivo, como muy orgánico. Y sin embargo ellos utilizan mucho la tecnología para pulirlo, para por ejemplo corregir las voces. Entonces me sorprendió mucho eso. Hoy en día conocer las herramientas tecnológicas me parece que es importantísimo para un músico, ¿no? No solo tocar bien su instrumento. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, depende de Dani, la persona. ya en el momento, por ejemplo, de escribir letras y de pensar del concepto de una música, ya no tanto lo musical, sino la imagen, las letras, ya, porque, digamos, en la música no es solo lo que suena, sino que, desde mi opinión, es un concepto más amplio que recoge incluso la letra, la imagen, escenografía y demás. En lo personal, ¿en qué te inspiras? Hay, digamos, bandas que claramente se inspiran en algo social, en algo político, o mucha música, sobre todo popular y de otros géneros, se inspiran en el amor, las relaciones, o pensando simplemente en el público, o de pronto en experiencias más personales, en alguna creencia espiritual. Ya esa parte, ¿cómo la asocias a tu vida? Sí, eso es algo que digamos en mi caso cambió recientemente, relativamente, porque yo como músico nunca le ponía tanto cuidado a la letra. Para mí era como algo muy secundario. Eso es algo muy común que veo que le pasa a los músicos instrumentistas. Pero hace unos años, más o menos 2 años, algo así, como que me di cuenta, volví a reconocer que la música es un muy buen medio para transmitir un mensaje. Es una forma de transmitir un mensaje. Entonces, no quería quedarme sin esa oportunidad de transmitir un mensaje. Entonces yo me puse a pensar qué mensaje me gustaría a mí transmitir, que creo que yo valga la pena transmitir. Y pues la mayoría de artistas, cantantes, lo que hacen es hablar sobre el amor y las relaciones de pareja.
Tal vez pues como para apuntarle al tema comercial. En mi caso pues nunca me gustó esa temática, no es que no me guste, sino que pues no fue lo mío, no me desagrada, pero tampoco es como lo que me apasiona. Y un libro que me ha cambiado muchísimo la forma de ver incluso la existencia, la vida, se llama Un curso de milagros, es un libro muy espiritual, como en la onda, sí, espiritual, vale la pena comunicarlo, porque al comunicar algo en ese ámbito se plantan semillas. No, yo lo que busco tal vez con las letras que ahora estoy haciendo no es tanto como que esta letra mejor dicho, tenga un significado así ultra profundo, sino que tal vez ponga una semilla para que te des la oportunidad de explorar más en ese ámbito que para mí vale la pena. Porque si para mí hablar de, por ejemplo, de solo sexo, o hablar del desamor, o hablar incluso de que la política no está bien, de que nos han robado y de que todo eso, pues en últimas a mí no me parece que valga la pena, porque ¿qué hacemos con hablar de lo mismo? Pero un mensaje que te lleva a otro estado, sí tiene un propósito. Y eso es más o menos lo que yo quiero con las letras que he estado haciendo. Obviamente, mm, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es más o menos donde estoy mentalmente ahorita. Y a veces también, obviamente, recurro al tema de las historias y tratar de mover emociones en la persona que lo escuche. Pero si me preguntas qué es lo que me gustaría hacer, sí me gustaría que las letras pongan semillas para que la gente que escucha pueda explorar un poco más estas temáticas que me parece valen la pena. Digamos, en particular, ¿qué semilla o qué mensaje, puntualmente desde el curso de milagros, que también lo sigo y me gusta mucho, creo que me aporta bastante en la espiritualidad en mi vida, de todo eso, qué mensaje, qué semilla te gustaría compartir, qué te gustaría sembrar? Bueno, se me viene a la mente, hay una canción que hice con Sendero Oculto, se llama Un sueño de temor. El título es Un sueño de temor y hay una parte en el coro que dice, vi un sueño de temor sin causa ni razón, sin nada para mí. Y esa es una semilla, porque en mi vida, en lo personal, si yo veo atrás mi pasado, digamos, cuando yo era adolescente, cuando tenía 20 22 años, yo vivía como en un mundo muy que se sentía como muy sombrío, muy como amenazante, como que hay gente allá afuera que me va a hacer daño. Y yo lo veo hoy, y, y se siente como si hubiera soñado con eso. Y era un sueño de temor. Entonces, hoy en día es totalmente diferente. Ya no es, yo ya no veo el mundo así, ya no veo a las personas como enemigos, ya no veo pues es algo personal, ¿no? Ya no veo que todo el mundo quiere hacer daño. Claro, no puede encontrar evidencia de lo que quiera, de cualquier cosa puedes encontrar la evidencia. Entonces, por eso la palabra sueño me parece muy relevante, porque es como cuando uno está en un sueño, uno piensa que es real. Si tú estás soñando con algo, no sabes que es un sueño. Hasta que te despiertas y miras hacia atrás y te acuerdas, ah, era un sueño. Y si, por ejemplo, yo hubiera tenido una pesadilla anoche y me acuerdo de esa pesadilla ahora, se siente igual que como se siente ahora acordarme de cuando vivía, cuando era adolescente, cuando tenía 20 años. Y esa es como lo que quiero con esa letra, por ejemplo, es esa ventanita tal vez, que alguien que esté ahí, que esté en ese sueño de temor, en ese mundo sombrío, tal vez reflexionen por un milisegundo y diga, oiga, sí, yo estoy como en esta vaina que no es real, eso tal vez podría ser diferente. No es necesario que yo me sienta así. Y yo mismo puedo chasquear los dedos y hacer que sea diferente. Es una decisión mía, porque nadie me está obligando a nada. Y yo veo atrás en mi vida y nadie me obligó a nada nunca. Que yo me haya creído que me obligaron o que me forzaron es otra cosa. Entonces, ese tipo
como de conclusiones, las he encontrado muy claras en este libro. Es como que el libro describe